Damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos concede de compartir con ustedes este tiempo tan maravilloso. Hoy queremos tratar un tema muy especial, cuyo tema es el infierno. Este tema es interesante tratarlo porque hay muchas malas enseñanzas y también algunas personas tienen cierta creencia que realmente tenemos que aclarar sobre este tema. Hay muchas personas que piensan que el infierno es un mito. Otros dicen en algunas ocasiones que han pasado por momentos difíciles en el trabajo y cuando terminan la jornada dicen, he vivido un verdadero infierno. Se expresan de esta manera. Otros en el matrimonio que tienen 2 años de casado y tienen ciertas dificultades y ellos dicen, bueno, yo estoy viviendo el verdadero infierno. Esas son de las expresiones que nosotros escuchamos de algunas personas que tienen este concepto, esta idea con relación al infierno. Dicen que el infierno está aquí en la tierra, cuya creencia entendemos que no es así. Otros piensan que a la hora de morir, pues ellos no van a ir a ningún lugar. Otros dicen que irán a un lugar de descanso, un lugar intermedio, que le llaman el purgatorio, y otros tienen la idea de que van a ir al cielo. Pero bueno, es bueno mirar esto desde el punto de vista bíblico y teológico para nosotros realmente darnos cuenta de qué nos habla la Biblia con relación a esto. Hay que tomar en cuenta que Cristo fue la persona que más habló sobre la existencia del infierno. Y nosotros creemos en el infierno porque Cristo era el mismo Dios y siendo el mismo Dios, habló reiteradas veces sobre el infierno. Pues nosotros creemos en esta doctrina bíblica sobre el infierno porque hay mucha base bíblica que nosotros pues vamos a ver en este momento que nos va a ayudar a nosotros a una comprensión mayor sobre esta doctrina. Y hay que recordar también que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, esta enseñanza, pues nos lleva a nosotros más allá en lo que nosotros podamos conocer sobre la verdad bíblica. La palabra infierno viene de la palabra griega que lo que quiere decir es Geena. Y allá en Jerusalén, en la parte de afuera de la ciudad, como al este de Jerusalén, había un lugar que era como un basurero donde se tiraba la basura, donde se tiraban los desechos, y allí ese fuego siempre permanecía ardiendo y también se comía la carne y habían como unos gusanos permanentemente. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que se habla sobre el infierno, nosotros vemos aquí, valga la redundancia, algo metafórico, pero la metáfora realmente nos lleva a nosotros a una realidad. Pero vamos a ver aquí en el libro de Lucas, su capítulo 16, versículo 19, Cristo cuenta una parábola, yo diría, aterradora. Aterradora, ¿por qué? Porque habla sobre un hombre rico y también menciona sobre un hombre pobre. Ya ustedes, algunos conocen esta parábola que habla aquí en Lucas, pero vamos a leerla, que dice de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con gran esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y los perros venían y lamían las llagas. Oiga bien, aconteció que murió el mendigo y fue levantado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Escuche bien lo que está diciendo. Muere el rico y también muere el pobre.
Lázaro, Lázaro, el pobre, va a un lugar de descanso, pero el hombre rico va a un lugar de tormento, de sufrimiento, a un lugar aterrador, un lugar que nadie quisiera ir allá. Y seguimos leyendo donde dice, entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Escuche bien, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, él se encontraba en la llama del infierno, ardiendo allí. Y él le está pidiendo a Abraham, parece que él era judío porque tenía la creencia de que Abraham lo tenían como padre. Entonces él le dice, Padre Abraham, manda para que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque él se encontraba en una llama, en esa desesperación. Pero oiga la respuesta que le da Abraham. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, tú en tu vida, le está diciendo. Lázaro también males, le dijo, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Se estamos viendo que el infierno es un lugar de tormento, el infierno es un lugar de sufrimiento, es un lugar de oscuridad, es un lugar donde la gente, lo que van allí, esto es grave, señores. Todo el que va al infierno va a un lugar de tormento y de larga duración, es algo eterno, vamos a decirlo, es algo espantoso. Lamentablemente que una persona tenga que ir a ese lugar y luego reconocer lo que él hizo por haber llevado una vida no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Continuamos leyendo. Además de todo esto, una gran cima, le dice Abraham, está puesta entre vosotros allá. Entonces, en esa gran cima, uno no puede ir para el otro lado, ni el otro tampoco podía ir, así viceversa. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre. Él le está diciendo, porque él tenía 5 hermanos. Y dentro de esos 5 hermanos, él no quería que los demás vayan a aquel lugar a sufrir, a llorar, como él estaba haciendo, atormentado gravemente en la llama del infierno. Porque tengo 5 hermanos, le dijo, para que testifiquen y no vayan allá. Pero Abraham le dice claramente a Moisés y a los profetas lo tienen, oírle. Él quiere que se levante alguien y que vaya, pero él le está diciendo eso. Cuando él le está diciendo a Abraham y a los profetas tienen, se está refiriendo a las escrituras en ese momento. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán a algunos que se levanten de los muertos. Es decir, si ellos no escuchan la palabra de Dios, tampoco lo va a persuadir a alguien que venga de aquel lugar donde él se encontraba. Pero, ¿qué nos enseña esto? Es una gran enseñanza, porque si esto Cristo lo contó, yo o nosotros entendemos o podemos abrazar esta verdad de que Dios quiere evitar de que el hombre vaya al infierno, lamentablemente. Pero si el hombre sigue viviendo de acuerdo a su voluntad y a espalda de Dios, lamentablemente tendrá que encontrarse con esta realidad. Ahora bien, ¿para quién fue creado el infierno? El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, según nos dice a nosotros en Mateo, su capítulo 25, versículo 21. Allí Cristo narra una historia también muy interesante, donde él le va a decir a lo de la izquierda, apartado de mí, maldito, echado, donde dice, apartado de mí, maldito, que ustedes irán al lago de fuego, le está diciendo en aquel momento, para ser atormentado. Entonces, es penoso también cuando nosotros vemos todo esto, donde la gente tiene una creencia y piensan una y reiterada, ¿cómo se dice la palabra? Reiteradamente, viviendo esa vida así, porque van a tener problemas, se van a encontrar con la realidad, y esa realidad realmente da pena. Es penoso de que la gente se encuentre con todo esto. Pero bueno, también nosotros encontramos aquí, hay algunas personas que dicen, bueno, pero yo no he hecho nada malo, yo no tengo que ir a ese lugar. No,
pero el hombre nace bajo una condenación de pecado. Y como el hombre nace bajo esa condenación de pecado, entonces ya él está bajo juicio, está bajo condenación. Y Cristo vino a advertirle al hombre para que no vaya a aquel lugar. Cuando nosotros hablamos de la salvación, que en una ocasión dimos un estudio, y en ese estudio hablamos sobre las 3 etapas de la salvación. Y decimos que Cristo pues nos libró a nosotros de la salvación pasada, futura y presente, pero también en el proceso de la salvación es para Dios librar al hombre de la condenación del infierno, de que vaya a aquel lugar. Esa es la idea. Cristo ha venido y fue uno de los predicadores o el que más enseñó sobre la realidad del infierno. Y por eso nosotros lo creemos. Si yo voy a decir lo siguiente, tal vez si Cristo no hubiese hablado tanto sobre el infierno, tal vez uno hubiese tenido la duda, pero Cristo era el mismo Dios. Y siendo el mismo Dios, habló sobre esta realidad. Habló para que el hombre no tenga que ir a aquel lugar de tormento y de sufrimiento. Entonces, bueno, que tengamos esto claro para que no haya de ninguna manera duda sobre lo que la palabra de Dios pues, nos enseña. Y en Mateo su capítulo 10, versículo 28, escucha bien lo que dice. Porque hay gente que le teme muchas cosas y Cristo vuelve otra vez y habla sobre la existencia del infierno. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuevamente Cristo cita la realidad del infierno. En Mateo su capítulo 25, versículo 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Estoy simplemente leyendo los versículos bíblicos que hablan sobre la realidad del infierno. Pero hay otra cosa. Si hay algo que en algún momento te está ocasionando algún obstáculo, algún problema o una dificultad, Cristo da alguna advertencia también y dice, si tu mano te da ocasión de caer, si tu pie te da ocasión de caer, él dice, es mejor cortarlo y entrar al reino con un solo brazo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Escuche bien, que tú vuelve a hablar nuevamente sobre el infierno. Él le está diciendo, si hay algo que impide o me puede tronchar el camino para yo llegar a Dios o estar en la presencia del Señor, él le está diciendo, es mejor apartarse de esa condición o de lo que me está tronchando o se está poniendo como un obstáculo, como una barrera en mi vida, porque no puedo seguir, porque es mejor echar eso de mi vida para yo no ir al infierno. Ahora bien, el hombre rico, él estaba en el infierno llorando, se estaba quejando, se estaba lamentando por estar en aquel lugar. Por hablarle, tú recibiste tus bienes. Entonces, Cristo también dice que el infierno es un lugar donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser el crujir de dientes. Y hay algunos teólogos que dicen que posiblemente ese lloro va a ser el lamento de la gente. Ay, Dios mío, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo hice? Si yo era un hombre bueno, si yo le daba lo mío a los pobres, si yo no hice nada malo, van a vivir llorando, lamentándose por estar sumergido o allí ardiendo en la llama del infierno. Pero hay algunos que también van a crujir los dientes. Y cuando van a crujir los dientes, se hace mención, es como que ellos se van a estar lamentando y van a estar como diciendo, pero yo soy un hombre bueno porque yo estoy aquí. Y van a incrementar su odio y su repudio por Dios, porque el hombre, aún estando en el infierno, no cesan o no van a cesar de rebelarse contra Dios. No van a cesar de ninguna manera. Entonces, Cristo dice que en el infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¿Sabe lo que es eso? Es algo tremendo, donde se está diciendo que simplemente va a ser lloro, la gente llorando, llorando, llorando. Y eso no va a ser porque la gente dice, bueno, esto va a acontecer
por 2 horas, 3 horas. Señores, estamos hablando sobre la eternidad. Aquellos que van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación perpetua. Es algo que se está hablando. Escuche bien esto, como entre la vida y la muerte. Es algo serio. Es algo que el ser humano tiene que despertar de su condición en la cual se encuentra y darse cuenta que no puede seguir viviendo de esa manera, que tiene que hacerle caso al llamado de Dios. Porque algún día nos vamos a encontrar con la realidad. Y como decía el profeta Wilfredo Tavera, que lo que seremos será eterno, en la gloria o en el infierno. Lo creamos o lo ignoremos. Nos encontraremos cara a cara con aquel que la vida da. Ahora bien, hay algunos que lo ignoran o ignoran el llamado de Dios por orgullo, por ciencia, por afán o vanidad. Al fin y al cabo, ¿quién es eterno? Dios es eterno. Pero tú y yo somos flores del mañana. ¿Y qué pasa con la flor del mañana? Que al atardecer se marchitará. Eso es lo que pasa con la vida del ser humano, porque la vida del ser humano es efímera. Y creen que van a vivir una eternidad aquí en la tierra. Y dicen, no, nosotros estamos viendo el infierno aquí. Y este es el infierno más cómodo. Yo digo que cómodo porque si tú tienes sed, te puede dar un trago de agua. Está bajo aire acondicionado. Si tú querías ir a la playa, tú vas a la playa. Si tú querías río, tú vas al río. Te puedes sentar bajo de una mata, te tomas un refresco. Entonces, es cómodo, pero en el infierno tú no vas a ver nada de eso. En el infierno es otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la gente piensa que en el infierno no van a recordar, como que su memoria va a ser borrada. Hay una enseñanza que habla sobre la aniquilación del alma, como que el ser humano muere y va a ser consumido allí. No, el hombre va a tener conciencia de lo que está pasando en aquel lugar, porque este hombre, el hombre rico que estaba en el infierno, él estaba recordando perfectamente. Fíjate que él dice, yo tengo 5 hermanos y está mandando para que se le predique. Entonces, quiere dejar dicho que el hombre no va a perder su conciencia. El hombre va a recordar todo lo que vivió estando aquí en la tierra, porque no va a quedar aniquilada el alma, porque es una falsa enseñanza que se da diciendo como que el hombre pues no recordará absolutamente nada. No, eso no es bíblico. La palabra del Señor no enseña otra cosa. Entonces, si Cristo nos está dando a nosotros la advertencia de esto, tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que tomarlo en consideración. No lo podemos tomar a la ligera, no, de ninguna manera. Tenemos que ver la cosa con mucha seriedad por lo que Cristo pues nos enseña. Ahora bien, uno van a decir, pero una gente, porque se puede dar el caso, una gente que haya matado 2 personas, una gente que haya matado 3 personas, vamos a ponerlo así, que se va a hacer justicia. Dicen, pero ¿y cómo yo voy a durar ese mismo tiempo donde yo realmente yo no he cometido el mismo, vamos a decirlo así, la misma falta que el otro? Entonces, Dios es tan justo que a cada quien le va a dar lo que se merece. Piense usted en nuestra justicia aquí en la tierra. Si una persona agarra y asesina a uno, no le pueden estirar los años que otro que haya matado 20 personas, no. El castigo será distinto. Hay algunas personas que van a recibir más castigo que otro. O sea, la presión que va a recibir uno será mayor que la presión que va a recibir el otro. Pero vamos a compartir esto a través de la palabra de Dios. Vamos a buscar esto en Lucas, su capítulo 12, versículo, en el capítulo 12, y ustedes verán aquí, vamos a estar leyendo algunos versículos más que nos van a ir arrojando luz sobre este tema tan importante que pues que estamos tratando. Y usted escuchará ahora mismo. Dice, en aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oye lo que está diciendo, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Escuche bien, poco.
Unos recibirán muchos azotes y otros recibirán pocos azotes. Hay una demostración clara de que no todo el mundo recibirá lo mismo porque Dios es justo. Y si Dios es justo, no le puede pagar a todos igual. Inclusive aún los cristianos, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta a Dios por lo que nosotros hemos hecho. Entonces, de acuerdo a lo que uno haga, entonces de esa misma manera, Dios también le pagará al creyente, porque Dios es justo. Entonces no te va a dar lo mismo. Imagínese usted, pero una gente que nunca hizo, Adolfo Hitler mató muchísimos judíos. Entonces una gente que yo no haya matado nada, tú me das lo mismo. No, todo el mundo, Dios es justo, pero a todo el mundo no le da lo mismo. Entonces vemos a Dios, o una vez más, se muestra la justicia de Dios para con el hombre. Por eso nosotros decimos que es un Dios justo. Ahora bien, hay una historia que el mismo Cristo también la menciona nuevamente. Por eso yo digo que Cristo ha sido o fue uno de los predicadores o el predicador que más enseñó sobre la existencia del infierno. Y eso está claro en la palabra del Señor. Eso está claro. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos aquí nuevamente en Mateo su capítulo 11, versículo 20, allí también Cristo habla de un acontecimiento donde Cristo hizo mucho milagro, hizo muchísimas sanidades. Pero vamos a leerlo, es mejor que podamos leer la cita bíblica. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido diciendo, escuche bien, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, escuche bien, en vosotros, hace tiempo que ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en aquel día, escuche bien, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será batida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hubieran hecho aquí, oye lo que dice, se habían arrepentido en aquel día. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nadie más lo dice. Será para ti. Entonces, aquí vemos que Cristo está diciendo que será el castigo más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad donde él hizo milagro. Porque si él hubiera hecho eso, ellos se hubieran arrepentido de eso. Y fíjense que en Sodoma y Gomorra se vivía la homosexualidad, la corrupción en todo, y que en este tiempo también la gente menciona, no, estamos viendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces Cristo está diciendo que va a ser el castigo más tolerable. Entonces nosotros sacamos la enseñanza y vemos aquí que realmente a todo el mundo Dios no le va a dar lo mismo. Pero bien, seguimos en la palabra de Dios, navegando en ella, para darnos cuenta de esta gran realidad que el hombre lamentablemente o penosamente tendrá que enfrentar si no se arrepiente de su pecado y no quiere convertirse y devolverse de su camino. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis también hay alguna cita bíblica. No quiero dejarla terminar esto sin antes mencionar en Apocalipsis su capítulo 20. Escuche bien, Apocalipsis, su capítulo 20, versículo 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan categóricamente habla y dice que todo aquel que no fue inscrito, es decir, hay que procurar que nuestra vida esté inscrita, nuestro nombre en el libro de la vida. Porque penosamente cuando el hombre muera, dice la Biblia que luego que el hombre muere es el juicio, se va a encontrar frente a frente con su creador.
Y al encontrarse con su creador, tendrá problemas. Porque cuando el hombre vaya a buscar, va a decir, pero yo me gané el cielo. De hecho, hay gente que están aquí y piensan que tienen el cielo ganado. Y se van a encontrar con la dura realidad que cuando mueran, se van a encontrar o cuando despierten, despertarán en el infierno. Porque Cristo dijo que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces hay gente que están caminando por la puerta ancha y han concebido una idea, y en esa idea ellos creen que cuando ellos mueran van a ir al cielo. No. Si no te arrepientes de tu pecado y tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, lamentablemente te tendrás que encontrar con la dura realidad, donde allí será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Yo sé que eso es algo muy difícil y a la persona no le gusta, y aún al cristiano que le toquen o que se hablen estos temas, porque no se está hablando tal vez de un tema muy agradable, pero es una realidad. Es la realidad y no podemos dejar de hablar de aquello, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Es decir, que se vuelva de su camino, que se vuelva a Dios y que deje esa mala vida y que pueda entender que solamente en Cristo encuentra la salvación. No hay salvación fuera de Cristo. No hay, porque Cristo lo que quiere es librar al hombre de la condenación del pecado, pero lo quiere librar de la ira de Dios. ¿Por qué lo quiere librar de la ira de Dios? Porque será duro. No estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 1000 años, 2000 años. Se está hablando sobre una eternidad. Y si es la eternidad, imagínese usted que no es nada fácil. Pero también en Apocalipsis, su capítulo 21, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, o escuchen bien, los mentirosos, tendrán su parte en el lago, óigame bien, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. O sea, no hay excepción. Todo aquel que ha ofendido a Dios, que ha ofendido su santidad, que ha impuesto su voluntad sobre la de Dios, que ha ignorado la soberanía de Dios, que ha ignorado todos los atributos de Dios y que entiende que es una mentira lo que se dice, lo que la palabra de Dios señala, lamentablemente se va a tener que encontrar con esto. Y eso es lo que Dios no quiere, sino que el hombre sea librado de la condenación del pecado. Ahora bien, el llamado es que el hombre se vuelva, que venga Dios, que venga Cristo y le acepte como su Salvador, porque hablamos del infierno o de esta doctrina que es tan incómoda, como hemos dicho antes, no es para que el hombre permanezca en esa condición donde él está, sino para que se vuelva a Dios, a su Creador, que quiere darle vida y le quiere dar una vida en abundancia, una vida de bendición, una vida de grande coinonía con él, de estar al lado de su Creador, porque lo terrible del infierno, Señor, ¿usted sabe cuál es lo terrible del infierno? A pesar de todo, es que el hombre va a estar excluido totalmente de la presencia de su Creador y no va a poder disfrutar de esa gracia, porque el hombre disfruta de esa gracia común, donde el hombre puede disfrutar del aire, de las cosas que yo mencioné, de todas las cosas de la naturaleza, pero llegará un día donde no va a poder disfrutar absolutamente nada de esto. ¿Y qué va a pasar? Que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lamento por toda la eternidad, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Qué triste ese momento para una persona que no haya reconocido a Cristo como su Salvador. Ahora bien, hay gente que tienen esa creencia y gente creyente que han aceptado al Señor como su Salvador,
pero han vivido una vida de acuerdo también a su voluntad y tienen esa creencia. ¿Sabe la declaración que da Cristo en Mateo, su capítulo 7, versículo 21? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Cristo le va a declarar: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque hay gente que vive en su vida, vive una vida dual, es decir, un pie afuera y un pie adentro. Vamos a decir lo tibio, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que a lo tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. Entonces, aquella persona que vive en esa vida así, el Señor le dice: nunca te conocí. ¿Y quién eres tú? Señor, porque no, nunca te conocí. En el sentido, en cuanto a lo que es la redención, el Señor nunca lo ha conocido. Y ellos se van a llevar esa sorpresa. Y aquella persona también serán lanzados al lago de fuego, donde el gusano no muere y la llama nunca se apagará. Así que el llamado en el día de hoy es para que nos podamos despertar o puedan ennoblecerse y darse cuenta de que no pueden seguir viviendo en esa condición, sino que tienen que volverse a un arrepentimiento de reconocer que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas bendiciones. Estaremos en otro momento también transmitiendo en vivo, esperando que también ustedes puedan pues compartir también nuestro link, puedan compartir esta enseñanza con otras personas que le puedan llegar y ellos puedan despertar y se puedan nutrir con la palabra de Dios, porque entendemos que hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra en este tiempo. Así que le pedimos a todos nuestros seguidores que son fieles con nosotros, que comparten esta enseñanza, para que ellos pues nos ayuden a llegar a más personas. Así que le deseamos muchísimas bendiciones, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí en este tiempo, y agradecemos al Señor porque sabemos que vamos creciendo cada día más y Dios ha sido bueno con nosotros. Así que muchísimas bendiciones. Bye.